Buenos días, amigos y colegas. Primeramente, esperemos que hayan pasado unas excelentes fiestas de fin de año. Les deseo lo mejor para este año 2025, que sus metas y proyectos se realicen con éxito, mucha salud, prosperidad, abundancia, paz y armonía para sus hogares. El día de hoy vamos a platicar sobre puntos importantes a tomar en cuenta al inicio del ejercicio 2025. Estos puntos están relacionados con lo que es la NOM, ¿ok? Y derivado principalmente de lo que es el aumento a lo que son los salarios mínimos. ¿Ok? A partir del 1 de enero de 2025, los salarios mínimos sufrieron un aumento del 12%, pasando en lo que es la zona libre de la frontera norte de 364,89 a 419,88, y lo que es el resto del país de 248,93 a 268,80. Recordemos que el salario mínimo es el que se fija para lo mínimo que debe ganar un trabajador por su trabajo. ¿Ok? Para los otros valores se utiliza la UMA, que se publica en el mes de enero y que entra en vigor en el mes de febrero. Entonces, ahorita todavía la UMA que veníamos utilizando en diciembre es la misma que vamos a utilizar para lo que es el mes de enero. ¿Ok? Aquí hay que tomar en cuenta que la meta o el objetivo de lo que es esta nueva administración es que con tu salario mínimo puedas adquirir un 2,5 veces la canasta básica. Así es que noticias va a seguir subiendo. Por aquí tenemos una pequeña eh, gráfica de que muestra cómo ha ido incrementándose el salario mínimo, pasando de un incremento que va de 135% si lo comparamos contra lo que era el 2018. Y hay que tomar en cuenta que en el caso de la frontera norte, pues tenemos un incremento sustancial, ¿sí? Derivado de este nuevo salario, ¿ok? Entonces, salario mínimo se publica en el 19 de diciembre de 2024, entran en vigor en el 1 de enero de 2025, y aquí hay que tomar en cuenta que también los salarios mínimos profesionales van a recibir este incremento de un 12%, ¿ok? Pero esto no solamente trae consecuencias respecto a los salarios, sino lo que acompaña al pago de salarios, como en este caso es el salario base de cotización. Recordemos que el Instituto Mexicano de Seguro Social tiene tres opuestos para lo que es su pago de cuotas. ¿Ok? Las sumas se van a aplicar para el pago de cuotas de seguridad social referenciadas al salario mínimo, pero nadie va a poder ganar menos de lo que es el salario mínimo. Tenemos un límite inferior, que ese sería el límite inferior, el salario mínimo más las partes integrantes, ¿sí? Para determinar el salario base de cotización, y no, nadie puede cotizar por arriba de las 25 UMAS, ¿ok? Entonces, aquí hay que tomar en cuenta que de acuerdo al artículo 27 de la Ley de Seguro Social, el salario base de cotización se integra por, ojo, pagos hechos en efectivo por cuota diaria, que en este caso pues tiene relación directa con los incrementos del salario mínimo, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador, ojo, por su trabajo. Por lo tanto, para poder presentar la modificación al Seguro Social derivada del incremento de los salarios mínimos, pues hay que tomar en cuenta estas partes fijas que se integran al salario, ¿ok? Entonces tenemos el salario de cuota diaria, más la parte proporcional del aguinaldo, más lo que es la parte proporcional de la prima vacacional, nos dan los elementos fijos con que se integra el salario base de cotización. Por lo tanto, si solamente estamos pagando el salario mínimo y prestaciones mínimas de ley, el factor de integración que se utiliza para el primer año es de 1,0493. Por lo tanto, el salario base de cotización para efectos de IMSS de un trabajador que gana el salario mínimo en la región fronteriza norte sería de 440,58. Si estamos hablando para los trabajadores del resto del país, cuyo salario mínimo es el 268,80, por el factor de integración para el primer año, tomando en cuenta prestaciones mínimas de ley,
tu nuevo salario base de cotización a partir del 1 de enero de 2025 sería de 292,54. ¿Ok? Entonces, hay que presentar modificaciones de salario. Ahora, en el caso específico de aquellos trabajadores que únicamente perciban o ganan por cuota diaria, ojo, aquí para efecto del Seguro Social, si nos deja muy claro que cuando su eh, eh, cuota diaria sea salario mínimo, corresponderá al patrón pagar íntegramente la cuota señalada por los trabajadores, ¿sí? Solamente en los casos en que su cuota diaria sea el salario mínimo, ¿ok? Entonces, en nuestro caso, sin tener la verdad absoluta, que eso siempre lo hay que dejarlo claro, es una opinión muy personal. Yo a mis clientes les recomiendo no pagar el salario mínimo, siempre pagar más del salario mínimo. Hace algún tiempo tenía un cliente que era coreano, una maquiladora, y decía, oye, pagar un centavo más, ya es pagar más el salario mínimo. Sí, si tú pagas más, un centavo más del salario mínimo, ya estás pagando más del salario mínimo. ¿Ok? Y en ese caso, pues nuestra recomendación pues siempre es redondear al menos a la unidad. Por ejemplo, en el caso de la región fronteriza norte, nuestra recomendación sería que el nuevo salario diario fuera de 420 pesos y de 269 pesos para el resto del país. Pero si ustedes no lo quieren de esa manera, pues al menos un centavo más. ¿Por qué recomiendo el no pagar el salario mínimo? Bueno, una, para que las cuotas que le corresponden al trabajador, pues las pague el trabajador. ¿Ok? En segundo lugar, porque tenemos una problemática de años respecto a la ley del impuesto sobre la renta que ahorita vamos a ver. Entonces, para no generar dolores de cabeza, ¿por qué no, en lugar de esas situaciones, vamos manejando un premio de puntualidad, un premio de asistencia que no nos va a incrementar el salario base de cotización, manejar lo que son las vales de despensa con un proveedor autorizado y con esto mitigamos el posible efecto que pudiera tener para el trabajador el que no le pague ese salario mínimo, ¿sí? Y hay que tomar en cuenta que siempre hay que buscar en la manera en que el trabajador sea productivo, pues pagar más de lo que es el salario mínimo, ¿no? Como digo, yo no es la verdad absoluta, no tengo la verdad absoluta, es una opinión personal, pero pues cada quien tendría que analizar cuál es el efecto para cada una de sus empresas y tomar la decisión que sea más adecuada para las empresas. Ahora, aquí al inicio del año, pues se da una situación muy especial, ¿sí? Derivado de lo que es el incremento de los salarios mínimos, más lo que son las variables del sexto bimestre de 2004. Recordemos que un salario base de cotización, aparte de las partes fijas, ¿sí? De que es el salario de cuota diaria, la parte proporcional del aguinaldo, la parte proporcional de la prima vacacional, se integra también por percepciones variables, ¿sí? Entonces, ahorita, tu salario base de cotización vigente a partir del 1 de enero de 2025, pues van a ser el salario base de cotización derivado de los incrementos a los trabajadores del salario mínimo, más lo que es las variables del sexto bimestre, ¿sí? Y esto hay que ponerlo bien importante, que si vas a generar una nómina el día de hoy, viernes, ¿sí? 3 de enero de 2025, sí, corrígeme por favor, tenemos que presentar previamente las modificaciones al salario base de cotización, porque si no, tu recibo de nómina pues estaría mal calculado. ¿Ok? Entonces es algo que tienes que tomar en cuenta, que si bien tenemos de plazo para lo que, para presentar los avisos 5 días después de acabado el trimestre, en este caso 5 días hábiles, pues el plazo se vencería el día miércoles 8 de enero de 2025. Pero si vas a generar una nómina hoy, donde ya tienes el día primero, segundo, el día de hoy, sí, que vas a pagar, pues aguas con esta situación, ¿no? Porque sí tenemos que presentar esas modificaciones de salario. Y ojo, la obligatoriedad es a partir del 1 de enero. Entonces, si tenemos una
nómina que empezó esta semana, el día lunes 30 de diciembre de 2024, pues aquí va a haber una combinación porque tendríamos 2 días con un salario y con un salario base de cotización y el resto de la nómina de la semana pues sería con un nuevo salario, ¿sí? Y con un nuevo salario base de cotización. Entonces hay que tomar en cuenta esa situación. Los plazos los tenemos en el artículo 34 de la Ley del Seguro Social para poder presentar estos avisos, ¿ok? ¿Cuál sería el procedimiento cuando se da esta situación? Bueno, primeramente, desde nuestra opinión, sería primeramente aplicar el incremento a sus sistemas de nómina por lo que es el salario mínimo, ¿sí? En ese caso, la parte cuota fija más las partes proporcionales del aguinaldo y prima vacacional. Segunda paso sería calcular las variables del sexto bimestre, la parte que va a integrar el salario base de cotización. Y una vez que ya tengamos nuestro salario base de cotización con la parte fija más la parte de las variables, ya determinar el nuevo salario base de cotización ajustado, ¿sí? Y en este caso, y también importante tomar en cuenta los aniversarios laborables. ¿Por qué? Porque si un trabajador cumple el aniversario de trabajo y a lo mejor caemos en un rango en que cambian sus días de vacaciones, pues también cambia la parte de la prima vacacional y eso también nos va a afectar ese nuevo salario base de cotización. ¿Ok? De acuerdo a lo que es el reglamento del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, mejor conocida como RACER, establece ciertas reglas para presentar estas modificaciones cuando se trata de, 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 de salarios por incremento del salario mínimo. ¿Ok? Nos dice este artículo que el instituto aplicará de oficio las modificaciones originadas por el cambio de los salarios mínimos generales, adicionando los porcentajes mínimos establecidos en la ley federal de trabajo correspondientes a la prima vacación y aguinaldo. Ojo, para aquellos trabajadores que reciban las prestaciones mínimas de ley y que tengan menos de un año de antigüedad al servicio del patrón. ¿Ok? En estos casos, el Seguro Social se supone que tiene que aplicar esta modificación en automático de oficio. ¿Ok? En cambio, cuando se den los siguientes supuestos, es obligación del patrón presentar esas modificaciones. Cuando el trabajador perciba el salario mínimo profesional, cuando el aumento de salario sea superior al salario mínimo general del área correspondiente, cuando sus prestaciones por vacaciones y en consecuencia prima vacacional y aguinaldo sean superiores a los mínimos de la ley, cuando el trabajador esté en su primer año de trabajo del servicio y tenga derecho a más de los que son los 12 días de vacaciones por el primer año, pues también ahí tendría el patrón que presentar el aviso de modificación. Cuando ese trabajador tenga más de un año de antigüedad al servicio del patrón, cuando el trabajador reciba otras prestaciones que integran el salario base de cotización, ¿sí? Entonces, este sería motivo para que el patrón tenga que presentar. ¿Ok? Entonces, cuando el patrón pague salarios mínimos profesionales o un salario superior al salario mínimo y lo incremente, ojo, hay que estar en el cuadro porque puedes estar ganando más del salario mínimo general y si tú caes todavía en los límites posteriores al salario mínimo general, pues no había obligación de modificarlo, ¿no? Salvo que tu contrato individual de trabajo o contrato colectivo de trabajo establezca como parte de las prestaciones que cada año se incrementará el salario en forma general en el mismo porcentaje que se incrementa el salario mínimo. Pues ahí sí tendrías que presentar esa modificación de salario o cuando se establezca en esos contratos también un porcentaje de incremento obligatorio anual. ¿Okay? Si las prestaciones son superiores a la ley, también hay que presentar modificaciones a la base de cotización. Cuando se reciban más vacaciones de las que establezca la Ley Federal de Trabajo o bien cuando tengas más de un año de antigüedad o cuando recibas otras prestaciones, ¿sí? Adicionales a al salario cuota diaria, ¿sí? Con integración al salario mínimo
general. En el caso de aquellos trabajadores que ahorita estén cotizando con el tope de 25 o más, ahorita en enero no se va a tener que presentar una modificación, salvo que incrementaras el salario. Pero si no estás incrementando el salario y solamente es por el tope de las 25 UMAS, esa modificación se va a presentar en febrero. Recordemos que la UMA se publica en el mes de enero y entra en vigor a partir del 1 de febrero siguiente. ¿Ok? Entonces hay que estar en cuenta con esto. ¿Ok? Entonces hay que ver si el trabajador tiene más de un año de antigüedad, si está ganando el salario mínimo, si se le va a modificar el salario cuota diaria, ¿sí? O si percibió ingresos variables del mes anterior, pues hay que presentar esa modificación. Ok, ¿por qué era la recomendación que les decía hace rato de pagar más de un salario mínimo? Porque en el caso de la ley de ICR, el artículo 96 nos dice que no se efectuará la retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. Ojo, esa disposición no nos dice que gane salario diario, ¿sí? Equivalente a un salario mínimo. No, nos dice que perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. Entonces, por este motivo, si tú pagas en un momento vacaciones, aguinaldos, cualquier prestación que aunque estuviera exenta, él está percibiendo más de un salario mínimo y estarías obligada. Ahora, si nos vamos al artículo 97 de la ley ICR, que regula lo que es el ajuste anual de sueldos y salarios, no tenemos una disposición equivalente. Incluso por ahí hay fiscalistas como el maestro Mario Beltrán que nos dice, oigan, chequen bien la redacción, porque no se está hablando de un salario mínimo general elevada al mes, ¿sí? Nos está hablando que perciban únicamente que el área geográfica, un salario mínimo general del área geográfica del contribuyente. Entonces, ¿cuántos días trabaja un trabajador en el mes? 30 días, vamos a ponerlo, a redondearlo, ok. Entonces estás recibiendo 30 salarios mínimos, entonces ya estás recibiendo más de un salario mínimo. Entonces, en esta ecuación de redacción y con el fin de no entrar en controversia con la autoridad, ¿sí? Porque acuérdense que eso puede generar un acto de molestia, ¿sí? Y que nos puede dar dolores de cabeza, o sea, tener que invertir tiempo con algún abogado, fiscalista para defensa o algo, pues mejor entonces no pagues el salario mínimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si, como les digo, si pagas un salario más bonos o pagas ciertas prestaciones, sí tendría que haber una retención. Y en el caso más extremo, como les digo, que nos mencionaba el maestro Mario Beltrán, pues decía, pues al momento en que estás percibiendo un salario mínimo por cada día que trabajas, o sea, ya estás recibiendo más de un salario mínimo, ¿sí? Entonces, pues, como les digo, no tenemos la verdad absoluta, cada quien tome sus decisiones, pero mi recomendación es tratar en lo mayor de los casos no pagar el salario mínimo. ¿Ok? Entonces, otra de las situaciones que pudiera presentar su decisión de tomar fue, bueno, pago el salario mínimo, pero le retengo salario, la retengo ICR, ¿no? De hecho, Compact desde el año pasado, también hay que ver que el hecho que lo haga un sistema que es comercial, no quiere decir que esté en lo correcto. Digo, los sistemas también pueden tener errores, entonces, pero aquí digo, es una opción que ahorita en el mes de diciembre muchos estuvieron haciendo la pregunta porque hicieron el ajuste anual de sueldos y salarios y pues les salía 4,000 y 5,000 pesos a retener a sus trabajadores de salario mínimo. Bueno, compra, que digo, una opción, sin compañía nóminas, en donde tú puedes en las tablas de ICR vigentes disponer que sí se les realice retención, aunque sean trabajadores de salario mínimo. ¿Ok? Entonces, pues ahí están esas opciones. Yo me voy más, como les digo, no pagar el salario mínimo, pagar. ¿Ok? Entonces, esto del incremento de los salarios mínimos pues tiene un efecto directo en lo que son las contribuciones de seguridad social, lo que es INSAR, Infonavit. ¿Ok? También costos laborales. ¿Por qué? Porque si tienes prestaciones que tengan como referencia el salario mínimo, pues ahí lo vas a tener que incrementar. ¿Ok? Entonces, aparte que, pues, por el efecto directo, el incremento a los salarios mínimos,
pues tendrás también que tener un incremento en tus costos de la nómina. Ahora, ¿qué va a pasar con aquellos trabajadores que ganan más de un salario mínimo? ¿Sí? Tenemos años donde el trabajadores de salarios mínimos ha habido aumento constante en su salario y a veces esos otros trabajadores no tienen incremento. Entonces, al menos ahorita, por ejemplo, podemos tener trabajadores del área administrativa que ganen casi igual de lo que ganaría un trabajador operativo y sin ser peyorativo, sin discriminación. Aquí el detalle que va a decir ese profesionista que está en el área administrativa, oye, pues mejor me voy a trabajar en el área operativa porque voy a estar ganando menos y sin tantas preocupaciones, ¿no? Entonces, pues eso también, sin ser obligatorio el incrementar a los demás trabajadores su salario, pues pudiera haber una situación que puede incomodar lo que es el ambiente laboral por esta discriminación de que a algunos trabajadores sí les están dando constantemente cada año incrementos a sus salarios porque ganan el salario mínimo y a esos trabajadores que no ganan el salario mínimo, pues ya el nivel entre un trabajador de salario mínimo y un trabajador administrativo, pues ya está muy a la par, ¿no? Entonces, tomen en cuenta esta situación, ¿ok? Como ya les comentaba, en el caso de las prestaciones que tengan un efecto directo en el salario mínimo, pues eso también se puede ver impactada por esos incrementos, ¿ok? En cuestión de tarifas para 2025 se mantienen las mismas para el 2024, ¿ok? 2025, en respecto al subsidio del empleo, sí tenemos ciertos cambios. En el día 31 ahí, cuando estamos ya casi para brindarnos por el nuevo año, pues sale un decreto que modifica lo que es el subsidio para el empleo, ¿ok? Y aquí los principales cambios es que derivado de esos incrementos al salario mínimo, ¿sí? Pues como el subsidio está referenciado a la UMA, nos dice, bueno, para adecuar este impacto, el incremento de los salarios mínimos, pues se incrementa el porcentaje del subsidio, pasa de un 11.82% de lo que es la UMA a 13.8% de la UMA mensual. Ojo, enero solamente va a haber una situación especial donde el porcentaje de subsidio sea un 14.39 de la UMA mensual. ¿Por qué? Porque la UMA, pues como ya hemos repetido, se va a actualizar hasta febrero. Entonces, pues para aminorar este impacto al incremento de salarios mínimos respecto al subsidio, pues para efecto del mes de enero, solamente el mes de enero el tope sería 14.39 de la UMA mensual. ¿Ok? En cuestión del límite de ingresos para acceder al subsidio, se incrementa de 9.081 a 10.161, ¿sí? Como les digo, esto para aminorar el efecto al incremento de los salarios, ¿ok? Entonces, se publica el 31 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación por parte de la Presidencia de la República Mexicana. Su objetivo es actualizar el subsidio para mitigar lo que es el efecto al incremento de los salarios, ¿ok? Vuelvo a repetir, se incrementa el porcentaje de subsidio de 11.82 a 13.8, temporalmente enero 2025, 14.39 de la UMA mensual. Se incrementa lo que es el límite de ingresos para acceder a este subsidio a 10.161. Ok, en aquellos casos que tengamos nóminas a periodos menores de un mes, recordemos que este decreto que se publicó originalmente la nueva mecánica del subsidio el día 1 de mayo de 2024 en el Diario Oficial de la Federación, nos dice que en esos casos, cuando se paguen nóminas en periodos menores a un mes, se va a multiplicar el valor mensual de la UMA por 13.8. Eso nos da un valor mensual para el subsidio. Se divide el resultado entre 30.4. Esto se convierte en monto mensual a un valor diario y se multiplicará por los días del periodo de pago. ¿Ok? Ejemplos. Ahorita la UMA mensual son 3.300.53. Recordemos nada más, ojo, aquí es para forma general, recordemos que en enero el porcentaje es especial, aquí lo vamos a poner nada más en forma general, 3.300.53 por 13.8 nos da un
un subsidio como tope mensual de 455,47, se divide entre 30,4, nos da un factor diario de 14,98, y si estamos pagando una nómina quincenal, pues se multiplicaría por 15. Este sería el tope de subsidio a aplicar en la nómina quincenal. Si es una nómina semanal, serían por 7; si es catorcenal, por 14. ¿Ok? Aquí, al final de cuentas, en el mes, tú no vas a poder aplicar más de lo que es el porcentaje de subsidio mensual de 455,47. En este caso, en esta nómina, como por los días de la quincena, el subsidio sería 224,70, pues sí le va a corresponder subsidio. Recordemos que la mecánica cambió en 2024. Recordemos que antes podías entregar subsidio cuando el subsidio correspondiente era mayor a la retención, te podrías entregar al trabajador a partir de 2024 con la nueva mecánica. Si no, ya no se puede entregar subsidio, se aplica, sí, no va a haber retención. Si la retención es mayor, solamente se retiene la diferencia, pero ya no se entrega subsidio. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando se cubre periodos más de un mes? Bueno, en ese caso, el valor mensual de la UMA se multiplica por 13,8. Este nos da el subsidio base y luego se multiplicaría por los meses que correspondan, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos que la UMA mensual son 3,300,53 por 13,8, nos da una UMA mensual de 455,47. Vamos a pagar la nómina correspondiente a 3 meses, se multiplicará por 3. Ese sería el subsidio a aplicar a esa nómina que se está pagando por 3 meses. Entonces, hay que checar que sus sistemas de nómina, si van a generar una nómina hoy, viernes 3 de enero, ¿sí? Se esté pagando ya con la actualización. Primeramente, los salarios mínimos para aquellos trabajadores que ganan menos del nuevo salario mínimo, ¿sí? Y que su nómina pues tenga ya actualizado estos topes del nuevo subsidio, ¿sí? En ese caso, para el mes de enero, como digo, esto va a cambiar para febrero. Ahorita para el mes de enero tenemos que el porcentaje sería de 14,39, entonces tenemos una mensual de 3,300,53 por 14,39, que es el porcentaje de subsidio para enero solamente 2025. Tendríamos un tope de 464,95. Aquí en el sistema de nóminas de Compact está redondeado, ¿no? Pero hay que checar esta situación. Bueno, referente a esto, pues para poder tener derechos se supone obligación de retener. Si nos vamos con el supuesto de que los trabajadores solamente perciban el salario mínimo, pues tendríamos que ganar más del salario mínimo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo aquí. Tenemos a un trabajador de la zona libre de la frontera norte, le estamos pagando un centavo más por 30,4, que son los días del mes. Pues aquí no tendríamos el derecho a aplicar subsidios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el salario que ganaría ese trabajador es superior al tope del salario permitido para aplicar subsidio, ¿sí? No alcanza subsidio ese trabajador de la zona libre de la frontera norte, ¿ok? ¿En qué casos podrían alcanzar? Pues aquellos trabajadores que no trabajaron todo el mes, que entraron ya avanzado el mes, entonces que alcanza a que el salario sea menor a 10,161, pues en esos casos son los que alcanzaría un trabajador de la zona libre de la frontera norte a percibir subsidio, ¿no? Aplicar el subsidio. ¿Ok? Para el resto del país, sí, tomar en cuenta que aumentamos un centavo más el salario mínimo, ellos ganarían 8,465,82. Entonces, ellos todavía entran dentro del tope para aplicar subsidio. Entonces, si lo vemos en forma general, el nuevo subsidio prácticamente beneficiará a los trabajadores que laboran fuera de la zona libre de la frontera. ¿Ok? Bueno, otra de las situaciones que tenemos que tomar en cuenta para iniciar el ejercicio son los cambios de régimen fiscal. ¿Ok? Tenemos personas morales que dejaron de tributar como reciclo, ¿sí? Al régimen general, o por ejemplo, tenemos empresas que caen en los supuestos
para tributar como reciclo persona moral, pero en años anteriores excedieron los ingresos, pues siguieron tributando como régimen general, pero 2024 sus ingresos fueron menos de 35 millones y cumplen con todos los requisitos como ser integrados por socios, personas físicas únicamente, que los socios no tengan participación en otras empresas o sean partes relacionadas de otras personas morales. Entonces, en esos casos es obligatorio tributar como reciclo persona moral. Recordemos que dejar bien claro, en reciclo para personas físicas es una opción, para personas morales es una obligación. ¿Ok? Entonces, tenemos reciclos que a lo mejor caen en los supuestos de exclusión porque excedieron los ingresos, ¿sí? Sus socios pues se fueron a otras personas morales también a invertir, o sea, son socios de otras personas morales, o se consideran partes relacionadas de otras personas morales, o recibieron ingresos por asimilar a salarios. En esos casos, pues tenemos que migrar de reciclo a actividad empresarial y profesional o arrendamiento según corresponda, ¿ok? Y por el contrario, tenemos personas físicas que venían tributando como actividad empresarial, profesional y arrendamiento, pero que en años anteriores habían superado los 3.5 millones de pesos para personas físicas. Recordemos que para personas físicas ese es el tope. Cumplen con todas las condiciones, pues podemos optar por tributar en reciclo a partir del 1 de enero de 2025. Estos avisos tenemos que presentarlos ahorita en 2025, más tarde el 31 de enero. Ojo, si estamos en cuenta que eso tiene una repercusión, un impacto en facturación, tanto los que emites como con tus proveedores en los que recibes, pues avisos hay que presentarlos a la brevedad, así rapidito, ¿no? Entonces, tomen en cuenta esta situación, ¿ok? Aprovecho para invitarlos la próxima semana, el próximo jueves, a nuestro curso de resolución miscelánea fiscal 2025, donde vamos a platicar sobre todos los cambios que hubo para reciclo en forma general, la parte de ahí de un beneficio que tenemos sobre multas en la ley de ingresos para este 2025, entre otros temas, ¿sí? Entonces, aquí hay que estar afilando constantemente el hacha, como siempre les digo en mis cursos. Entonces, pues, si el que gusta, pide información al el WhatsApp 686-256-7293 para analizar, como les digo, lo que es la resolución miscelánea 2025 y otros cambios fiscales de impacto. ¿Ok? El curso va a ser vía Zoom, o el precio que se va a pagar, pues tiene el derecho al acceso al Zoom, a la grabación y al material. ¿Ok? Esperemos contar con su presencia. Y siempre me gusta terminar mis cursos, mis pláticas con esta frase de Tony Robbins. Anticiparse es el poder más importante. Los perdedores reaccionan. Los líderes se anticipan. ¿Ok? Entonces, amigos, colegas, clientes, gracias por ver este video. Esperemos que les sea de utilidad, que tengan un excelente día y un excelente 2025. Muchas gracias. Seguimos en contacto.